Muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Se me logra ver en la pantalla? Con una manita arriba, por favor, si es que se logra ver. Ok, perfecto. ¿Comenzamos? Gracias. Ok, bienvenidos a GCAP. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Un minutito, ya está. Ay, caramba. Ya. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al curso de Psicología Educativa. La unidad es Psicología del Aprendizaje. Mi nombre es Cassandra Rosana Vaquerizo Guamaní y seré quien los acompañe a lo largo de este espacio académico, pues donde exploraremos cómo las personas aprenden, qué procesos mentales están detrás de este acto y cómo estos conocimientos pueden aplicarse a la educación, la vida cotidiana y también pues el desarrollo personal. Eh, para ello, esta clase constará de cinco cursos, 5 temas. A lo largo de estos cursos, pues conoceremos las principales teorías, los factores que influyen en el aprendizaje y cómo este conocimiento se aplica en el contexto educativo. Constará de 5 clases, como ya lo había mencionado, que se desarrollarán en los días miércoles, viernes y domingo. Cada sesión tendrá una duración de 1 hora aproximadamente y abordará un tema específico que irá construyendo nuestra comprensión del aprendizaje desde sus bases hasta sus aplicaciones más actuales. ¿Ok? A lo largo de estas 5 clases, okay, a lo largo de estas 5 clases trabajaremos los siguientes temas. El día de hoy hablaremos de la introducción a la psicología del aprendizaje. Luego, las principales teorías del aprendizaje. El tercero, pues, serán los procesos cognitivos y la motivación en el aprendizaje. Y por último, veremos la evaluación y mejora del proceso de aprendizaje. Hoy comenzamos con nuestra primera clase, que es la introducción a la psicología. Para ello, tendremos este día estos 4 contenidos. Primero, hablaremos de la definición y objetivos. Segundo, diferencias conceptuales. Tercero, qué son los factores los cuales influyen. Y cuarto, tenemos la síntesis y reflexión. Ok, a ver. En esta sesión conoceremos los fundamentos teóricos de esta disciplina, su origen, sus objetivos, las diferencias, ¿no?, entre lo que podemos hablar que es el aprendizaje, enseñanza y desarrollo. Además, analizaremos en los factores biológicos, sociales y emocionales que intervienen en el proceso de aprender. El propósito de esta primera sesión es que comprendamos qué estudia esta rama de la psicología, por qué es importante en el ámbito educativo y cómo su conocimiento nos ayuda a entender mejor el comportamiento humano. Así que los invito a que participen activamente, hagan sus aportaciones y reflexiones sobre cómo cada uno de nosotros aprende. Al finalizar, nos tomaremos unos minutos para poder interactuar, ¿no? Entonces, por lo cual empezaremos hoy. Nuestro tema principal: ¿qué es la psicología del aprendizaje y cómo surge esta disciplina? La psicología del aprendizaje es fundamental porque permite comprender cómo las personas adquirimos conocimientos y habilidades a lo largo de la vida. Este entendimiento es esencial, ¿no?, para diseñar estrategias educativas, efectivas, que se adapten a las necesidades individuales de los estudiantes. Optimizando así, optimizando así, a ver, ok, disculpen, la cámara estaba apagada.
Optimizando así, ok, además, al identificar y abordar las dificultades que pueden surgir durante el aprendizaje, esta rama de la psicología contribuye a mejorar el rendimiento académico y a promover pues, el desarrollo integral de los estudiantes. La psicología del aprendizaje nos ofrece las herramientas valiosas para enfrentar los desafíos educativos y garantizar una formación de calidad. Ahora, todo tiene un inicio. Para ello, vamos a tener los principales exponentes de la psicología del aprendizaje. Yo sé que este tema quizás es un poco redundante para nosotros, pero siempre es bueno volver a lo que comenzó, a los inicios, ¿no? Entendiendo así que la psicología del aprendizaje se ha moldeado por pensadores que han aportado teorías y enfoques sobre cómo adquirimos conocimientos y habilidades. Conocerlos no solo permite entender sus contribuciones, sino también aplicar sus principios en la educación, la terapia y la vida cotidiana. Para ello, vamos a irnos un poco a la antigua Grecia, donde hablamos de Sócrates en los años 470 y 399 a.C. Teniendo en cuenta que esto fue uno de los primeros en estudiar cómo el conocimiento se construye a través del diálogo y la reflexión. Su método, pues, es conocido como la mayéutica, ¿no? Que consistía en hacer preguntas a sus discípulos para que ellos mismos llegaran a descubrir la verdad. Eso era lo que más planteaba Sócrates, ¿no? El conocimiento no se transmite, sino que se despierta dentro del individuo mediante la reflexión. Entonces, podemos decir que Sócrates creía que todos tenemos el conocimiento dentro, solo necesitamos un buen guía que nos ayude a descubrirlo. Esa idea es la base de lo que hoy llamamos aprendizaje significativo. Para luego encontramos o conocemos a este filósofo Platón en los años 427 hasta los 347 a.C. aproximadamente, quien fue pues discípulo de Sócrates, ¿no? Y continuó este pensamiento que él nos decía. A su vez, Platón defendía la idea de que el conocimiento ya existe en el alma y aprender significaba recordar lo que el alma ya sabe. Pues esto también nos decía que el aprender no es adquirir algo nuevo, sino recordar las verdades universales que están en nosotros. Aunque su enfoque era idealista, pues aportó la noción de que el aprendizaje implica procesos internos y no solamente estímulos externos. Para él, el aprendizaje depende de procesos mentales internos, una base que más adelante hablaremos del cognitivismo, ¿no? Con el paso del tiempo, pues, el estudio del aprendizaje pasó de la reflexión filosófica a la experimentación científica, dando el origen a la psicología del aprendizaje como disciplina. Acá es donde nosotros más nos enfocamos. Tendiendo el primer psicólogo, mejor dicho, el fundador de la psicología experimental que conocemos ¿quién creó pues el primer laboratorio de psicología, ¿no? En 1879. Aunque no se centró específicamente en el aprendizaje, su método experimental permitió estudiar científicamente los procesos mentales. Para ello también tenemos a Tornick en 1874, pues aproximadamente hasta su 1949, considerando uno de los padres de la psicología del aprendizaje moderna. Él desarrolla la ley del efecto, según lo cual las conductas seguidas de resultados positivos tienden a repetirse. Fue uno de los pioneros en aplicar estos principios del aprendizaje escolar. ¿Okay? Luego también tenemos a Ivan Pavlov, que nos habla del condicionamiento clásico, tenemos a Watson con el condicionamiento, teniendo también en cuenta que fue uno de los fundadores.
a Skinner, el condicionamiento operante. Y por último, pues ya con el tiempo tenemos a los psicólogos que empezaron a reconocer que el aprendizaje no solo es una respuesta a un estímulo, sino también un proceso interno de información. Esto nos habla pues también Piaget, propuso la teoría del desarrollo cognitivo, que pues para él era aprender es un proceso activo de construcción del conocimiento basado en la interacción en el entorno. Luego también tenemos a Vygotsky, que nos destaca el papel del contexto social y el lenguaje en el aprendizaje. También nos habla de la zona del desarrollo próximo, que también es muy usado en la educación. Y por último, pues no vale decir que es Bandura, nos habla, es un representante del aprendizaje social, donde se todo que aprendemos observando o también imitando a otros, ¿no? No solo por experiencia directa, como ya sabemos. Entonces, podemos decir que la psicología del aprendizaje tiene sus raíces en los grandes filósofos de la antigüedad, quienes reflexionaron sobre cómo adquirimos el conocimiento y se consolidó como una ciencia gracias a los experimentos y las teorías pues, del siglo XIX y del siglo XX. Entendamos que desde Sócrates hasta Bandura, todos aportaron una parte del rompecabezas que hoy nos permite entender que aprender pues, es un proceso complejo que involucra mente, cuerpo, emoción y entorno, ¿no? Eso lo vamos a ir conversando, hablando más adelante. Bien, ahora que hemos explorado un poquito de los antecedentes, veamos qué estudia exactamente la psicología del aprendizaje. Cuando hablamos de psicología del aprendizaje, nos referimos a una disciplina que estudia cómo las personas adquieren, procesan, retienen y pues también aplican el conocimiento, habilidades y las conductas. Su propósito es comprender qué procesos mentales y conductuales están involucrados, cómo aprendemos y cómo esos procesos pueden ser estimulados o mejorados. ¿Ok? Ahora bien, esta disciplina surge de la unión de dos grandes campos. Hablemos un poco de la psicología experimental y la educación. No nos podemos desligar de estos dos temas. Por un lado, la psicología experimental que se desarrolló a finales del siglo XIX con los autores de Wundt y Titchener, aportó pues el método científico al estudio de la mente y la conducta. Gracias a la experimentación, fue posible observar y medir los procesos psicológicos bajo condiciones controladas, por así decirlo. Algo que antes pertenecía solo al terreno de la filosofía, ¿no? Los primeros laboratorios de psicología permitieron estudiar fenómenos como la percepción, la memoria o a los tiempos de la reacción, por ejemplo, ¿no? Y más adelante, el aprendizaje. Autores como Pavlov, con el condicionamiento clásico, como ya lo hemos visto, como Skinner, con el condicionamiento operante, pues demuestran que el aprendizaje podría estudiarse científicamente a través de la observación de la conducta y sus consecuencias. Por otro lado, entendamos también que el campo de la educación tiene un interés práctico, lo cual es entender cómo enseñar mejor, ¿no? Cómo los estudiantes, los alumnos aprenden y qué condiciones favorecen ese proceso. Durante mucho tiempo, la enseñanza se basó en la tradición a la experiencia empírica, pero, pero con el avance de la psicología experimental, se empezó a buscar una base científica que explicara el aprendizaje humano, ¿no? Pues lo cual, hablando de esto, estas dos uniones, surge la psicología del aprendizaje.
una disciplina que combina el rigor de la investigación psicológica con la finalidad educativa y pues esta une la ciencia con la práctica pedagógica, ¿no? Mientras que la psicología experimental se ocupaba de descubrir cómo funciona la mente, del aprender. La educación se interesaba por cómo aplicar este conocimiento para mejorar la enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, la psicología del aprendizaje se convirtió en un puente entre la teoría y la práctica. Por un lado, nutre a los experimentos y pues también a las teorías sobre el comportamiento y procesos mentales. Por otro, tenemos la aplicación de estos principios en contextos educativos reales. Hablemos un poquito también del siglo XX, ¿no? Que en este campo se consolidó con la aparición de las teorías que explican el aprendizaje de diferentes perspectivas. Esta parte lo vamos a ver en la siguiente clase, teniendo en cuenta pues un poquito que el conductismo, pues el cognitivismo, el constructivismo, pues que destacó que el aprendizaje se construye activamente a partir de experiencias y la interacción en el entorno, ¿ok? Bueno, de todo lo que hemos hablado, en síntesis, podemos decir que la psicología del aprendizaje es el resultado de la combinación entre la observación científica del comportamiento humano y la necesidad educativa de comprender cómo enseñar mejor. ¿Ok? Acá les voy a mencionar a un autor en el año 2012, Chung, nos habla que también la psicología del aprendizaje es esta disciplina que se centra tanto en los procesos internos como la atención, la memoria, la percepción o la motivación, como en los factores externos. Es decir, las condiciones del entorno que facilitan o dificultan el aprendizaje. El aprendizaje no solo se limita al contexto escolar, ¿ok? Ocurre constantemente en la vida cotidiana, desde que un niño aprende a hablar, hasta que un adulto adquiere nuevas competencias en su trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Para ello también tenemos los objetivos. Los objetivos principales de la psicología del aprendizaje son tres, ¿ok? Describir cómo se produce el aprendizaje. Explicar por qué aprendemos de ciertas formas y no de otras maneras. Y aplicar los conocimientos teóricos para mejorar el proceso educativo y la enseñanza. Ok, para ello vamos a pasar a la siguiente PPT. Ya, tenemos criterios. Ok. El primer criterio es el de inferencial. Nos dice pues que el aprendizaje no se observa directamente, sino que se infiere a partir de resultados o conductas que una persona puede manifestar después de aprender. Solo podemos saber que alguien ha aprendido cuando demuestra cambios en lo que dice, escribe y hace. Por ejemplo, ¿no? Si un estudiante aprende a resolver ecuaciones, no podemos ver el proceso mental del aprendizaje en sí, pero sí podemos inferirlo cuando no nos logra resolver correctamente los ejercicios, ¿no? Segundo, tenemos el aprendizaje implica un cambio duradero. El aprendizaje produce un cambio relativamente permanente en la capacidad o comportamiento de una persona. Esto lo diferencia de cambios temporales, como los causados por el cansancio, el hambre, las emociones momentáneas, los sentimientos. Entonces, un ejemplo, una persona aprende a manejar bicicleta y aunque pasen meses sin practicar, conserva dicha habilidad. En cambio,
Hablar con dificultad por cansancio no es aprendizaje, porque desaparece al descansar. A ver, chicos, yo les voy a responder. Al final vamos a tener para poder conversar. Tenemos solamente 1 hora para poder correr. Si es que corremos mucho más antes, podemos tomarnos un poquito más de tiempo. Sigan, si tienen alguna pregunta, lo pueden ir escribiendo en el chat y luego al finalizar lo vamos a ir respondiendo con cada uno de ustedes, ¿ok? No se preocupen con respecto a eso. ¿Dónde nos quedamos? Ok. El tercer criterio. El aprendizaje ocurre por experiencia. El aprendizaje se origina a través de la experiencia directa o indirecta. Por ejemplo, hablamos de la práctica, la observación y la interacción, ¿no? No se debe a factores biológicos o genéticos como la maduración, aunque si hablamos de la maduración, pues puede facilitar el aprendizaje, no lo produce por sí sola, ¿no? Por ejemplo, si un niño aprende a hablar gracias a la interacción con sus padres y profesores, no solo porque su aparato vocal madura, ¿no? Simplemente por una observación. También puede ser porque alguien aprende a cocinar practicando o viendo a otros hacerlos o no por herencia, ¿no? Ok, y hemos hablado del chunk. A ver, siguiente. Ya, a ver. Diferencias entre aprendizaje, enseñanza y desarrollo. ¿Ok? A menudo se confunden los términos aprendizaje, enseñanza y desarrollo. Pero cada uno tiene un significado específico en psicología. Primero, el aprendizaje. Como mencionamos, ¿no? Se trata de un cambio relativamente permanente en la conducta o en el conocimiento producido por la experiencia. Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar bicicleta, ese conocimiento queda incorporado en nuestra memoria motora. Y aunque pasen años sin practicar, no se olvida con facilidad. Tenemos la enseñanza. La enseñanza es un proceso intencionado, planificado, donde alguien, el docente o el mediador, organiza experiencias, tiene materiales, busca estrategias para facilitar el aprendizaje del otro. Por tanto, no todo aprendizaje implica enseñanza. Podemos aprender solos, observando o experimentando, sin que nadie nos los haya enseñado directamente. Y por último, pues tenemos el del desarrollo. El desarrollo se refiere a los cambios progresivos y continuos que se dan en la persona a lo largo del tiempo, relacionado con la maduración biológica. Aquí hablamos de lo biológico, el crecimiento cognitivo y emocional. Por ejemplo, el lenguaje infantil evoluciona gracias al desarrollo cerebral y a la interacción social, pero también requiere aprendizaje, ¿no? Por eso, si lo vemos en la PPT, nos dice, el desarrollo es un proceso continuo y gradual de cambios físicos. Aquí ya tiene que ver lo biológico. En la enseñanza es un proceso más intencionado y el aprendizaje, como lo hemos mencionado, pues es relativamente perteneciente a una conducta o al conocimiento producido por una experiencia. Ok, aquí. Entonces, podemos decir que el aprendizaje y la enseñanza son procesos más específicos, mientras que el desarrollo es un marco más amplio que los abarca. Tenemos una pequeña actividad, no se me duerman. Vamos a realizar una actividad participativa. Para reforzar esta parte, les propongo un ejercicio breve, ¿ok? Primero, si pueden, escriban un ejemplo de aprendizaje.
luego un ejemplo de enseñanza y por último un ejemplo de desarrollo. Lo voy a leer en este momento. A ver, aprendizaje mediante juegos, ya, el aprendizaje a hablar, ya. Un ejemplo de enseñanza y un ejemplo de desarrollo. Es lo que más vamos a estar viendo en estos temas y para no tener una confusión con respecto a esto, a estas tres definiciones. A ver, aprender a anclar en bicicleta, perfecto. Aprendizaje puede ser escribir, ya. Cuando uno aprende a trazar atrás de juegos, ya. Enseñanza es lo que usted nos está dando, ya. Aprendizaje, aprender a hablar y caminar. Enseñanza, escribir y leer, ya. Y el desarrollo, a ver, acá hay una persona que nos está diciendo el desarrollo. Desarrollo. Un joven que mejora su manera de expresar sus emociones y tomar decisiones. Ya, claro, puede ser por la forma de cómo uno va madurando, ya lo biológico. Enseñarle a cantar, enseñanza por la experiencia, enseñanza con cantos, enseñanza a escribir y leer, el aprendizaje, aprender el desarrollo. Desarrollo los cambios de los adolescentes, explicar de manera detallada un tema. Caso particular, enseñanza se puede aprender a través de lluvia de ideas. Perfecto, vamos. Lo que me gustaría más es el desarrollo, ejemplos de desarrollo, ya tomar fracciones propias y reconocer lo ético y moral en el momento de tomar decisiones, ya, perfecto. Avance u ejecución de una idea. Aprender música es la 3. Desarrollo. Ya. Avance o ejecución de una idea, ya. Cuando se enseña y se pone en práctica. Bueno, claro, maduramente ya vas tomando tus propias decisiones con respecto a lo que vas aprendiendo, ¿no? Ok, perfecto, chicos. Toma de decisiones, elaboración de insumos para mejorar su vida. Perfecto. Ok, entonces vamos viendo que estas tres definiciones lo estamos teniendo un poquito más claras. Ok, vamos, continuamos. Ya. Factores que influyen. Ay, Dios mío. Ok, gracias por el aporte, chicos. Muy bien. Con este ejercicio, pues, buscamos que quede claro, ¿no? Que aunque los tres procesos estén conectados, no digo que sean completamente aislados, cada uno tiene su propia naturaleza y finalidad. Para ello vamos a hablar un poco de los factores biológicos, sociales y emocionales del aprendizaje. Los factores que influyen en el aprendizaje. Aprender no depende solo del esfuerzo individual o de la capacidad intelectual. Intervienen múltiples variables que se combinan de manera compleja. Tenemos algunos porcentajes
que se dan, por ejemplo, el 25% del aprendizaje son factores emocionales, el 40% son factores biológicos, mejor dicho, sociales, el 30% son factores biológicos y pues tenemos un 5% que son otros factores. ¿Ok? ¿Qué son los factores biológicos? Yo, por lo general, no hablo mucho de la PPT porque ya lo podemos leer. Lo que voy a mencionarles son un poco más fuera de las PPTs para tener un poco más amplios los conocimientos. ¿Perfecto? El cerebro es el órgano del aprendizaje, hablando de los factores biológicos. El, es el órgano del aprendizaje. Las funciones cerebrales, como la atención, la memoria o el procesamiento de la información, pues determinan la manera en que aprendemos. Ahora, no solamente podemos aprenderlo en psicología educativa, ¿no? Sino también lo podemos ver en neuropsicología, en las neurociencias, que nos van a explicar sobre este factor biológico. Por ejemplo, un estudiante con problemas de sueño o de alimentación se verá afectada en su concentración. También influye en la maduración neurológica y las diferencias genéticas en la velocidad para procesar información. Ahora, si nosotros hablamos un poco de la psicología, mejor dicho, de la neuropsicología, también nos habla cómo las emociones influyen mucho en el aprendizaje. Eh, Tenemos una gama muy amplia. Yo los comento que la psicología es amplia, ¿no? Tenemos muchas variedades, tenemos autores y todo. Es por ello que no solamente se basa en lo biológico. Para esto voy a pasar a los factores sociales. El entorno social y cultural en el que vivimos tiene un papel fundamental. Aprendemos observando a los demás, imitando conductas y participando en contextos sociales, ¿no? Las expectativas familiares, el apoyo de los pares, de nuestros compañeros y el clima del aula pueden potenciar o limitar el aprendizaje. Aquí podemos recordar también a Vygotsky, quien destacaba que el aprendizaje siempre ocurre en un contexto social y que el lenguaje es una herramienta básica para el desarrollo cognitivo. ¿Ok? Y pues tenemos también los factores emocionales, que influyen directamente a la atención, memoria y la motivación, los procesos cognitivos. El interés también nos dice pues que hay una curiosidad, que nos facilita en el aprendizaje, mientras que la ansiedad o el miedo lo obstaculizan. En neuropsicología también podemos ver que por qué hay algunos recuerdos que nosotros lo tenemos más arraigados que otros, porque siempre está ligado a una emoción. Tenemos que reconocer qué emoción está con ese recuerdo. Puede ser una emoción alegre, una emoción de miedo, una emoción donde nosotros nos podemos encontrar. ¿Cómo se le podría decir? Eso habla un poquito más de la neuropsicología. En sí, la neuropsicología es muy amplia y es muy bonita para seguir estudiándola. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ok. Según hay un artículo de The Science of Learning en el 2015, pues que nos dice que las emociones positivas ayudan a consolidar los recuerdos y a mantener el esfuerzo. Por eso el rol del docente no está solo en transmitir información, sino también en crear un ambiente emocionalmente seguro y motivador. Eso nos ayuda mucho con respecto a, a cómo interactuamos con el alumno y cómo nos hacemos llegar al alumno. Cada individuo es diferente en el aula y fuera del aula. A veces los papás llegan y dicen, pero mi hijo no es así, no es como es en el colegio. Ah, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa con el alumno
¿Por qué en la casa aprende de diferente manera y por qué en el colegio o en el aula aprende de diferente manera? Eso también se tiene que ir evaluando. Nosotros como psicólogos tenemos que tener esa observación desde el inicio hasta el final pues, de cada clase, de cada sesión, o digamos que el niño llega a consulta, el menor llega a consulta. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es la observación. Con la observación vamos tomando apuntes, vamos viendo qué sucede, porque si llega, digamos, al área psicopedagógico enviado por una docente, tenemos un antecedente, buscamos una historia, qué sucedió, no solamente nos basamos en las pruebas psicológicas que vamos a aplicar en el momento, ¿no? Sino también la observación. Ok. Integración de la psicología del aprendizaje. La aplicación práctica del docente busca que los hallazgos se traducen en estrategias concretas para el aula, permitiendo a los educadores adaptar sus métodos de enseñanza, personalizar el aprendizaje y crear ambientes más efectivos. ¿Por qué los menciono esto? Porque hoy en día rebuscamos materiales para realizar una mejor interacción con el alumno. También lo digo porque a veces nos toca o hay en las aulas a niños neurodivergentes, hay niños mm, con, con conductas delictivas. Entonces, por ello que nosotros buscamos tener estos materiales a la mano para nosotros realizar una buena intervención. Sería muy antiético, pues decir, no, yo no te voy a evaluar o yo no te voy a ayudar o yo no voy a hacer nada contigo porque no lo digo, ¿no? Sería muy fuera de lo asequible de un psicólogo. Tenemos también la mejora continua educativa. Esto nos habla de la retroalimentación constante entre la teoría y la práctica, lo cual permite refinar los enfoques pedagógicos, desarrollar nuevas metodologías y responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora nos estamos empapando un poco más con respecto a la psicología educativa para poder implementarlo más adelante, sea en el trabajo, también lo podemos hacer en la casa, con los niños, fuera, en un consultorio, porque es importante. Todo ello nos va a ayudar, ¿ok? Y también tenemos la investigación y evidencia. Nosotros como psicólogos nos basamos a la evidencia, por lo general, ¿ok? La psicología del aprendizaje se basa en investigación empírica rigurosa que proporciona evidencia sobre los mecanismos cognitivos, las mejores prácticas pedagógicas y los factores que optimizan el rendimiento académico. ¿Ok? A ver, vamos a ver el chat. Enseñanzas para resolver problemas, desarrollo. Un niño que al principio apenas empieza a hablar, con el tiempo va formando frases completas y mejora su comunicación, ¿cierto? Sería que usted lea los conceptos y trabaje con ejemplos claros. Me dices una sugerencia. Sí, perfecto, Noemí. No te preocupes. Una pregunta, lo que está poniendo en la pantalla, ¿toca copiar o pasar como clase? Creo que los de GCAP les van a poder proporcionar las PPTs. Ahora, con lo que yo he hablado fuera de lo que está en las PPTs, trataré de ponerlo en un Word, por así decirlo, a ver si les pueden enviar. Eso lo conversaré con los que están administrando. La clase dura 1 hora straight. Ok. Ya, a ver, hemos hablado un poco de las... Ya, he activado los micrófonos antes de que
prendan el micrófono, sería bueno que alcen la mano. Perfecto, creo que ya la alzaron. A ver, te escucho. Fanny. A ver, entonces pasamos con Tomás. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, Miss. Muy buenas noches. A ver, primero, quien levantó la mano primero para ir con la lista y no nos desordenemos. ¿Les parece? La primera persona que me sale es Fanny. Fanny. Ya. Entonces continuamos con Tomás. Tomás. Y bueno, ya. Entonces con Fiorella López. Ya. A ver, con Elvia María Villamar. Elvia María Villamar. Con Elber Jonathan. A ver, entonces, ¿quién desea realizar una pregunta? Miss, buenas noches. Muy buenas noches, Amelia. Buenas noches, Lisen, ¿cómo está? Bien, Le gracias. saluda María Villamar. Ah, disculpa, María. Como no, no me le decías nada. Ya, perfecto. Dime, María, ¿qué te gustaría acotar o querías preguntar o querías mencionar durante la clase? Pues bueno, Un poquito. Recordemos, chicos, que esto solamente es introducción. Con claro, las teorías, con lo demás, vamos a irlo más adelante poco a poquito porque no queremos confundirnos y mezclar. Es por eso que yo comencé con los antecedentes, ¿no? Con los antecedentes, quién fue Sócrates, cómo ayudó con el aprendizaje, la definición, los objetivos. Así que te escucho. bueno, Lisen, yo lo que sí entendí un poco de las teorías que usted nos está enseñando. En- en- Estaba un poco leyendo de eso, estoy un poco medio distraída, una porque está. Entonces, por esta vez sí no le respondo, me dicen ya. Pero sí le estoy aplicando todo lo que usted me está diciendo. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Siguiente, a ver quién era. Elvira Silva, no. Elber Jonathan. Fernando, tu micrófono está abierto. Ya. Buenas. Buenas noches, ¿con quién? Con Blay, alzado la mano, pero Ya. A ver, nos fuimos ya. A ver, con Bladys Rodríguez. buenas noches, Miss. Mire, quisiera saber cómo se llama el actor que usted habló del año 2012 Ah, y Cham. también Sean. Bueno, usted dijo que él habló de la disciplina, que se centra en un proceso, pero habló de algo motor, pero no entendí ahí. Para que me haga el Ay, favor y me a ver, explique un momentito. voy a pasar la diapositiva para que me puedas entender, ¿te parece? Ok, A ver. gracias. Ya. Yo lo mencioné en esta diapositiva, pero en realidad lo cito acá. Chang en el 2012 nos habla que la psicología del aprendizaje experimenta, mejor dicho, examina los procesos internos y externos implicando en la adquisición de conocimiento o conducta. ¿A eso te referías?
Sí, sí, pero usted habló de que tenía que ver con algo que se quedaba grabado en la parte motora y que no se Ah, ya. olvidaba, algo así. Ah, ya, ya, ya. Pues también Chang en el 2012 nos hablaba que esta es una disciplina que se centra tanto en los procesos internos como la atención, la memoria, la percepción o la motivación, como los factores externos, ¿no? Que le decía que las condiciones del entorno que se facilitan o dificultan el aprendizaje. Eso es lo que nos hablaba Chang. Ahora, yo mencioné, creo, un poquito más que el aprendizaje no se limitaba solo al contexto escolar, sino en la vida cotidiana. ¿A eso te referías? ¿Te parece está bien? Se perdió la conexión. Ok. Blades Rodríguez. Sí, Ya. sí, Ahora sí me entendiste un poquito más. sí, pero sí sé que usted habló algo que se quedaba en la parte motora, de Mm. algo que por lo menos usted habló de que cuando por lo menos uno maneja la bicicleta, Ah, entonces es algo, sí, ya. es cierto que me No, explica también. yo te hablaba de Chunk, te hablaba de las tres conceptos, por eso es que yo les pedí que realizaran ejemplos para que lo puedan entender con respecto a lo del desarrollo, el aprendizaje. A eso iba con la parte motora, a eso iba con la parte biológica, con lo adquirido, con lo que te enseña, o digamos en la maduración, a eso me refería. ¿Sí? Ah, gracias. Ok. Hola, ¿Otra pregunta más? Mira, Amelia, con respecto a tu pregunta con niños de TDAH, pues eh, es un tema muy amplio, en sí es un tema muy amplio. Primero es diagnosticar en qué nivel tiene de TDAH. Segundo también es ver sus electroencefalogramas, creo que es un aproximado de cada 6 meses, si no me equivoco. También ver sus terapias que le va a realizar. Ahora, no sé si en otros países, pero aquí en Perú también en Perú hay pues el docente que se le llama el maestro sombra, que está con el niño, que lo está ayudando, que lo está apoyando, que está viendo por sus necesidades, cómo aprende, cómo constituye, cómo avanza. Eso también va mucho con ello, ¿no? Niños con TDAH ya diagnosticados, se hace una rigurosa aprendizaje con ellos, porque hay que recordar que son intolerantes a la frustración, el manejo de sus emociones, de la bulla, de algunos, mejor dicho, lo externo también, cómo influye en ellos, ¿no? A eso, sería eso, por eso me refiero que es muy amplio, ¿no? El aprendizaje influye en todos, como ya lo mencionaba. Tenemos los factores biológicos, emocionales, sociales. Entonces, si hay un niño con autismo, ya, hay un niño con autismo, el aprendizaje va a variar. A ver, es como cuando nosotros vamos a terapia, siendo adultos, ya, no metamos a los niños, siendo adultos. Si nosotros estamos en un ambiente muy hostil y aún así nos vamos a terapia porque queremos ayudarnos uno mismo, regresamos al mismo ambiente, va a ser muy diferente. No va a ser ese cambio que nosotros estamos buscando, pero es igual en los niños con TEA, con TDAH, que van a buscar ese complemento tanto en la casa como en, en el aula. Sí, Fer, te escucho. Si puedes hablarlo, normal. Si lo puedes escribir, también. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo la duda de saber
es la diferencia entre el TDAH entre niños y adultos? Espera, disculpa, del TDAH entre niños. Y adultos, sí. Allá. Ok. Ahora sí puedes apagar tu micrófono, Flo. Perfecto. Nos estamos saliendo un poquito del ambiente de la clase, pero está bien, ¿no? Recordemos que esto del TDAH es una alteración del neurodesarrollo, ¿no? Que afecta pues la capacidad de concentrarnos, el control de impulsos y la regulación de la actividad motora. Ahora, en los niños se va a ver más la hiperactividad que en los adultos. Ahora, recordemos que cuando ya somos adultos, ya entendemos nuestro TDAH, sabemos en qué momento podemos realizar un aprendizaje. Por ejemplo, si yo tengo que estar atenta, en niños van a estar moviéndose. Todo el tiempo está con las manos así, o ya se quieren parar, y a veces los profesores no entienden, los docentes no dicen, oye, ¿qué está sucediendo? Sino lo único que hacen es amonestarlos. Pero si nosotros ya somos adultos, ya sabemos lo que está pasando con nosotros mismos y ya no lo tomemos como algo malo, sino como un refuerzo a nuestro aprendizaje. Yo sé que mañana tengo un examen, perfecto. Tengo la hoja en la mano y por mi TDAH yo puedo caminar todo el cuarto, darme miles de vueltas, y eso me ayuda a recordar. Mientras que los niños, como aún están en su proceso de aprendizaje, en su proceso de conocimiento, de autoconocimiento, mejor dicho, no lo saben. Entonces, no hay esa manera de impulsarse entre ser un niño y ser un adulto. Eso sería una de las diferencias del TDAH de niños y del TDAH de adultos, ¿ok? Porque en sí, Fer es muy amplia este tema, como el TEA, porque es un, como lo dije, ¿no? Es un proceso es una alteración del neurodesarrollo que a veces no sabemos en qué momento, o sea, me especifico en qué área del cerebro también se está desarrollando esto. Mayra, no, con lo que yo tengo entendido, no, todos tenemos la facilidad de poder aprender un poco más. Ok, los chicos que vamos a ver en el último tema, no nos vayamos tan lejos. En la siguiente clase vamos a hablar de las teorías, hablamos del cognitivismo, del conductismo, vamos a hablar con Iván Paló, por ejemplo, creo que alguien mencionó el aprendizaje significativo, también vamos a hablar de eso. A ver, Mari, la psicología del aprendizaje afecta mucho cuando alguien fallece y no acepta, digamos así. Más que se le dice que ya no está, ¿cómo se le puede hacer entender para que sus emociones vuelvan a mantener estables? Hablamos del duelo, de una pérdida, el proceso del duelo, ahí, todo el proceso de duelo es muy diferente, claro, vamos a aprender. Todo lo que nosotros hacemos, estamos en constante aprendizaje, ¿ok? Eso hay que entenderlo. Lo primero es que lo que hoy día también estamos haciendo es parte del aprendizaje, lo que hemos dicho que era la enseñanza, ¿ok? Luego también tenemos el desarrollo. Perfecto. Tomás, ¿levantaste la mano hace poco o me equivoqué? Yo, profe, yo levanté la mano. O sea, te escucha con interferencia, Araceli. ¿Sería bueno que le escribas? Si es posible. ¿Me escucha? Sí. Mis buenas noches, ¿qué tal? Yo tenía una consulta. Sí. Yo quisiera saber lo que es, ¿no? Lo que sería sobre las estrategias. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, si un niño con TDAH entra en crisis y es, por ejemplo, realiza golpes, se pone muy agresivo
o bota la mesa, las sillas, te empieza a pegar. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para controlar esas crisis que suelen tener esos niños con TDAH? Ya, perfecto. Mira, creo que más esto se baja también a los TEA, ¿ya? Em, Recordemos que, por ejemplo, un TEA, un ratito me salgo del TDAH, ¿no? El TEA. ¿Por qué se vuelve agresivo? ¿Por qué no tiene controles? Porque algo externo está incomodándolo, sea una bulla, sea los colores, sea el sonido, muchas cosas puede hacer. Entonces, lo que la gran mayoría hace es, por favor, hijito, por favor, Pepito, no, tranquilízate, ¿no? No. Lo bueno es no invadir, pero a la misma vez demostrarle que usted está ahí parado. O sea, yo no me voy a ir porque te estás portando mal, pero tampoco te voy a halagar el mal comportamiento que estás haciendo. ¿Me entiendes? Ahora, en el TDAH es muy diferente. Tú vas y le dices, porque también es poner reglas, poner parámetros y decir, te estás portando mal y necesito que hagas esto. Hacemos lo que he pedido, no sé, cortar, digamos, ¿no? No quiso cortar cortar la figura y comenzó a tirar. Ok. Por esta vez te ayudo a recoger lo que tiraste, que es la carpeta, que es la mesa y todo. Pero tú tienes que hacer esto, darle reglas, darle normas, darle parámetros para que este niño también tenga esto. Muy diferente con el TEA, ¿verdad? El TEA es más mostrarle que yo estoy ahí, pero sin invadir su espacio, porque puede ser que haya sido un factor de esos. También dependiendo a qué nivel de TEA pueda tener ese menor, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra consulta, chicos, para ir ya despidiéndonos? Ya va a Miss, entrar profe. el docente de GK. Sí. Ya la última pregunta, por favor. A la siguiente clase vamos a seguir conversando, vamos a seguir continuando, más bien. A ver, continuemos. Profe, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, continúa. Con respecto a la pregunta que le habían hecho anteriormente, ¿cómo hacer entender a una persona cuando un ser muy querido fallece y ya no está? Esa pregunta me interesó. Ya. Como le vuelvo a repetir, esto ya se va mucho más al duelo, a los procesos del duelo, ¿ok? Para ello nosotros tenemos que entender cuáles son los procesos del duelo, ¿no? Y al final, que es la aceptación, ¿no? También pasas por la depresión, pasas por la negación. Intentamos que cada proceso es separado, es independiente, y por cada proceso tú vas a tener que realizar el aprendizaje. No todos van a aprender el mismo duelo por diferentes maneras. Por ejemplo, si es un niño varón, ¿no? Por la sociedad, ya se le dice, no tienes que llorar, no tienes que ser fuerte. Y él está aprendiendo de esa manera. Ahora, tú me dices, ¿cómo puedo yo hacerlo? No es de frente decir, oye, ese ya falleció, va a fallecer, vamos a no es. Llevamos muchos pasos y a eso tema muchas veces estamos cuidados con el hecho de aprender y repetir. No, sino que estoy ligado también con los procesos en cada proceso realizar la manera que este niño, este adolescente, esta persona pueda. Ahora, yo no te explico específicamente tal, porque esto tiene que ver también con las teorías, y yo a la siguiente clase lo voy a mencionar brevemente. Así que lo dejamos para la siguiente con más explicación con respecto a las teorías. Con teoría. Ok, profe, gracias. Ok. Miss, buenas noches, disculpe. Hola, Amelia, sí. ¿Y cómo hacer cuando un niño no está diagnosticado que tiene TDAH, pero sí tiene hiperactividad y es hiperactivo cuando le da el momento de lanzar o de golpearte? ¿Cómo hacer para calmarlo? Ay, ya. Mira, nosotros creemos que todo es ser una hiperactividad, pero a veces puede ser un berrinche. También tenemos que ver la edad del alumno, tenemos que ver la edad del niño y ver cuáles ya son las conductas
repetitivas que debe. Porque digamos, si todo el tiempo está que tira, todo el tiempo es porque ya sabe, entonces ya no es solamente una hiperactividad, no puede ser un berrinche. Y eso también hay que saber manejarlo. Puede ser berrinche. Puede ser un berrinche, o sea, no es directamente ser un diagnóstico de hiperactividad, también puede ser un berrinche. Digamos, en casita está acostumbrado a no hacer la tarea, ¿ya? Y lo que siempre hace con mamá es como, ya no quiero hacer mi tarea, lo boto la tarea, entonces mamá hace la tarea, cosa que nosotros no vemos. En la escuela se puede ver reflejado. Entonces ya no es una hiperactividad, es un berrinche. Hasta que no esté diagnosticado, nosotros podemos tener unos, como nosotros le decimos, presuntos diagnósticos. Yo lo hablo porque tengo un pequeño de 3 años que es hiperactivo y no tiene TDAH, sí lleva terapias ocupacional porque el psiquiatra me ha dicho que es un niño muy hiperactivo. Ya, pero para que te diga el psiquiatra es porque ya está diagnosticado con hiperactividad. Sí. Ya, entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí cambia la cosa. Para que un niño también, entendemos que la hiperactividad es una alteración de la energía, mucha energía. Entonces también buscar herramientas para que él aprenda con esta hiperactividad. Por ejemplo, yo sé que mi niño va a correr todo el salón en la mañana cada vez que viene porque se alegra de ver a sus compañeros y todo. Entonces, poner ir con el imagen y observar. O poner secuencias de colores para que él aprenda. Digamos, interesante. Color rojo, color verde, color negro. Va a ir aprendiendo de esta manera. Amelia, prueba tu audio, por favor. Va a ir aprendiendo de esta manera. ¿Ok? Soy profesor de música, trabajo con un grupo de niños con la cual me he visto muchos problemas de bibliotecas. Una pregunta. ¿Cómo se Ya puede que hacer un contigo sería el tratamiento? último, va a ingresar la docente de GCAP para que puedan culminar con esta clase y nos estamos reencontrando a la siguiente. Dime, Cristina. ¿Cuál sería la recomendación o el tratamiento cuando la persona adulta actúa como niño, como infantil? ¿A qué se debe o cómo se puede tratar a esa persona? Ya una persona adulta y actúa como niño con rebeldía y todo eso. ¿Adulta de cuántos años? Ya de 32, más o menos. Ya, a ver, primero realizar un diagnóstico, para eso tenemos pruebas, quizá no está maduramente o está, como se le puede decir, tiene un retraso cognitivo, también puede ser el caso, entonces no de frente nos podemos ir a una situación y aplicar una estrategia específica, ¿no? Pueden ser muchos factores, no hay una específica. Entonces, si esta persona tiene un retraso en el aprendizaje, puede haber un problema cognitivo. Y si tiene ese problema cognitivo, es bueno diagnosticarlo a tiempo. Luego de eso, buscar herramientas. Las herramientas nosotros lo proporcionamos en terapias. Por ejemplo, viendo, digamos, en la atención. Yo hablaba de los procesos cognitivos que era la atención, la memoria, la motivación. Entonces, ya, el primer proceso cognitivo, que es la atención, perfecto. Ejercicios de atención, por ejemplo, el test que más se utiliza en atención es el Scrub. Buscamos un color rojo, que él mire, pero tú le dices, tengo la pelota azul, entonces él tiene que se hace este tipo de ejercicios para que él pueda realizar una mejor atención. Nosotros no nos podemos ir de frente a que aprenda algo si no vemos cuál es el principal problema de raíz, por así decirlo. Eso, ¿cómo se percute que por los padres cómo lo han criado? No. Puede ser también una situación, pero como te digo, el proceso cognitivo no tiene nada que ver con tus papás. Quizá tengan algún problema del neurodesarrollo, como estábamos hablando, y que no ha sido diagnosticado, o que no se le ha dado cuenta, o que su lóbulo prefrontal todavía no ha sido maduro, pero se supone que a los 30 años ya debe estar maduro, ¿no? Pudo haber tenido una lesión
o la plasticidad neuronal aún no está, o sea, cómo está yendo, o sea, muchas cosas hay muchos factores, ¿ok? Ya, los diapositivos que acaban de utilizar. Profe, tengo una duda. Chicas, por favor, ya me iba a retirar, ya por Dulce, la última, por favor, ya voy a Sí, apagar los micrófonos, ya, después de ti apago los micrófonos. Sí, gracias. Para un niño o una niña que no tiene déficit de atención, ¿cómo se puede catalogar? ¿O cuál sería la manera de trabajar con ella? ¿O cómo, pues si se cataloga como TDA, TDAH? ya. Para nosotros tener o sea, como tú le dices catalogar, se tiene que diagnosticar. Nosotros tenemos que diagnosticar, ¿no? El psicólogo clínico hace diagnostica si tiene TDAH, TDA. Luego de eso, nosotros buscamos cómo la persona aprende. Como les he explicado, algunos tienen el aprendizaje visual, otros tienen el aprendizaje auditivo, otros tienen el aprendizaje táctil, o sea, maneras. Si uno ve que el niño puede mejor aprender escuchando, refuerzo ese estímulo de poder escuchar para que el niño pueda aprender lo que estoy hablando, o lo que le quiero mencionar, lo que le quiero enseñar. Fuera de eso, luego de encontrar eso, vamos a ir aumentando el grado de dificultad de aprendizaje del menor. Entonces, para eso es lo principal. ¿Cómo el menor estudia? ¿Cómo el menor aprende? ¿Cómo yo logro ingresar con él para que él me entienda, ¿no? Y yo le puedo decir, no, él me entiende mejor cuando yo le hablo o cuando yo le explico mejor las cosas. Puede ser uno. Dos, puede ser de manera más escrita, más manual. Él todo quiere ser lo manual, todo quiere ser lo manual. Entonces, ahí, eso primero encontrarlo y luego reforzarlo para que más adelante podamos subir de escalones y de otros refuerzos, por así decirlo. ¿Ok? Perfecto, chicos. Yo los veo a la próxima clase. Los dejo con la docente de GCAP, que les va a dar un poquito más de la mención. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Y nos estamos viendo pues a la clase del día viernes, si no me equivoco. Si tienen alguna consulta, alguna duda, lo vamos a ir aclarando en el transcurso de estas 5 clases. Son 5 clases para la cual tenemos las ideas, las preguntas. Las diapositivas, si no tengo muy bien claras, podrías preguntarle a